mes del socio 2021. Compartir este mes de octubre en familia y en comunidad Ábaco se torna mucho más especial este año, ya que este jueves 28 cumplimos 40 años como institución y queremos aprovechar la ocasión para poderles agradecer a ustedes, que son nuestros socios, por la confianza, la cooperación mutua que nos ha permitido llegar hasta este punto. Qué duda cabe que ustedes son el motor que nos impulsa a crecer con firmeza, estabilidad y pasión. Como parte de nuestra celebración, y a continuación, vamos a ver un pequeño video que hemos preparado para todos ustedes. En Ábaco desde hace 40 años creemos en ti. Creemos en la persona detrás de ese sueño, meta o emprendimiento que nace del corazón. Te ponemos en el centro de todo lo que hacemos porque tú eres nuestra motivación. Tú, estudiante. Tú, trabajador. Tú, emprendedor. Más que revisar números y perfiles, buscamos conocerte. Te escuchamos para entender tu verdadera necesidad. A nuestra gestión le sumamos valores que enriquecen nuestra asesoría. Esta es nuestra fortaleza y filosofía. Ábaco existe para ayudarte a crecer y que tus proyectos trasciendan, construyendo una relación de respeto y colaboración que suman para establecer un modelo financiero de cooperación mutua. Así creamos un lazo de confianza que perdura en el tiempo y este vínculo marca la diferencia. Marca el inicio de una gran historia. Ábaco, 40 años creando historias de confianza. Bueno, estamos muy orgullosos de seguir creciendo y esto es lo que nos hace ser quienes somos. Sin más preámbulo, voy a presentar hoy día a nuestro expositor. Tenemos esta noche un invitado de lujo que nos compartirá su enfoque y experiencia y recomendaciones para que las instituciones cuenten con herramientas ante los actuales escenarios. Es un tema muy vigente, retos productivos para el Perú del Bicentenario. Antes de darle la bienvenida a nuestro expositor, de todas maneras les indicamos que vamos a deshabilitar los micrófonos y las cámaras para poder tener una mejor experiencia durante esta conferencia. Culminada la conferencia, pasaremos a la ronda de preguntas y si tuvieran alguna pregunta, sí les agradeceríamos a través del chat y ahí sí vamos a prender las cámaras y los micros si desean hacer el uso de la palabra. Ahora sí, queremos darle la bienvenida a Piero Gessi, experto internacional en desarrollo económico e informalidad y socio fundador de Hacer Perú, entidad encargada de la difusión y discusión de políticas públicas. Exministro de la Producción del Perú en el año 2014 y entre el 2007 y 2013 fue jefe mundial de estudios económicos y jefe de investigación de mercados emergentes en el Barclays Capital, con sede en Londres. Ha sido jefe de investigación para América Latina, director ejecutivo, jefe de estrategia para América Latina y director y jefe de deuda externa y estrategia para mercados emergentes en el Deutsche Bank en Nueva York, donde trabajó desde 1999 hasta el 2007. Es doctorado en economía por la Universidad de California en Berkeley. Adelante, Piero. Buenas noches y bienvenido a esta conferencia. Buenas noches, Andrés. Buenas noches con todos y muchísimas gracias por la invitación. Un honor para mí presentar en este evento, en un mes y año especial por los 40 años de Ábaco y de alguna institución tan respetada, tan a la vanguardia en muchos temas en el Perú y en algunos de los temas de cadenas productivas que me interesan bastante y la verdad es que guardo mucho respeto por Ábaco. Déjenme compartir mi presentación. Espero hablar unos, digamos, 33 o 35 minutos, aunque esto nunca se sabe. Después pues, podemos ir a las preguntas, si las hubiera.
Solamente, Andrés, me confirmas cuando ya tengo la presentación. ¿Le están viendo todos? Sí, conforme. Ya se está bien. Bueno, perfecto. Vamos a hablar de los retos productivos del Perú en el Bicentenario. Como ustedes saben, uno de los temas que me he especializado en los últimos años ha sido los de diversificación productiva, productividad, informalidad, y que, digamos, temas tan importantes para el desarrollo del país, ¿no? La pandemia patentizó, acentuó lo que es un claro dualismo productivo en el país, ¿no? Por un lado, tenemos un pequeño número de empresas modernas, normalmente medianas, grandes, con un nivel alto, creciente, de productividad, integradas al mundo y trabajando en la economía del conocimiento. Y por el otro, tenemos muchas MIPE, ¿no? En general informales, de baja productividad, con pobres estándares de calidad, generando empleos precarios, etcétera, ¿no? Y en esta dualidad, ¿no? Tenemos no sé qué está pasando, perdón. Tenemos una productividad promedio, ¿no? Con la mayor parte, más del 70%, 75% de nuestra población está en el sector MIPE, informal, ¿no? Tenemos una productividad para la economía medio-baja, ¿no? Estancada, alta informalidad, poco buen empleo, desigualdad productiva y económica, desafección con la economía y con la política, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué refleja esto, no? Por un lado, un Estado que no ha provisto correctamente los bienes y servicios públicos que son indispensables para cerrar brechas sociales y productivas, ¿no? Que afectan tanto la calidad de vida de las personas como la capacidad de generar productivamente bienes y servicios, ¿no? Y por otro lado, es un sector privado, el mercado, como se llama, ¿no? Que por sí solo no ha generado suficiente buen empleo, ¿no? Entonces tenemos un problema de dualismo productivo, baja productividad, estancamiento, poco buen empleo, ¿no? Y que tenemos que resolverlo conjuntamente. Este no es un tema que solo el sector privado puede resolverlo o solo el gobierno con políticas públicas puede resolverlo. Es un trabajo conjunto, Estado, sector privado, sociedad civil, ¿no? Yo pienso que para superar estos problemas tenemos que enfrentar los dos grandes retos que creo que tenemos en términos productivos. Uno es el reto de la sofisticación productiva, ¿no? Que es poner en valor todos los sectores con potencial en la economía y usarlos como plataforma para sofisticar nuestro aparato productivo, ¿no? Esto significa no privilegiar un sector sobre los otros, sino decir, necesitamos a todos. Simplemente no tenemos suficiente empleo para los peruanos y no podemos simplemente limitarnos a decir, vamos a enfocarnos en la minería y en los recursos naturales, o vamos a enfocarnos solo en la industria y vamos a dejar de lado. No, acá tenemos que hacer todo lo posible para poner en valor todos los sectores y en base a ello también sofisticar nuestra economía, los métodos modernos de trabajo, etcétera, ¿no? El segundo reto es lo que llamo de la inclusión productiva, que es lograr que la mayor parte de las MIPES logren aumento de productividad, calidad, para que se puedan insertar en cadenas de valor modernas y dinámicas, ¿no? Estos retos claramente son... Justo nos reunimos cuando estaba todavía Keiko antes de que se... Estos retos son complementarios en la medida que más empresas modernas crezcan, puedan ser tractoras de cadenas de valor, y eso, digamos, puede ayudar a aumentos en la productividad de la economía, ¿no? Ahora, debemos recordar, y esto no siempre está presente, que uno de los grandes problemas del desarrollo económico son los problemas de coordinación. Por un lado, la coordinación público-privada, ¿no? Para que el sector privado realmente llegue a su potencial y sea productivo, hay cosas que solo el Estado puede proveer en términos de infraestructura, normas, ¿no? Leyes, en general, regulaciones, entidades públicas indispensables, tipo el SENASA para la agricultura, etcétera, ¿no? Pero para que el Estado decida qué hacer y cómo proveer los bienes públicos adecuados, tiene que tener una relación continua con el sector privado. Tiene que saber, porque solo el sector privado en realidad conoce los problemas en la cancha, en detalle, ¿no? Y el Estado
y el sector privado muchas veces desconfían entre sí. Por un lado, el sector privado piensa que el Estado es burocrático, inercial, que no, que no se mueve y que solamente entorpece, y quiere que en muchos casos quiere que el sector privado, que el Estado solamente se ponga de costado y que deje libre la actividad privada. Pero eso no funciona porque claramente el Estado a veces falla por exceso, pero mucho más veces falla por ausencia. Pero esa desconfianza mutua público-privada hace que no haya suficiente comunicación, y lo que hace el Estado muchas veces no conversa con lo que necesita el sector privado, ¿no? El otro tema es el tema de coordinación público-pública, que es creciente, ¿no? Básicamente la producción, la actividad privada productiva requiere la presencia de varias entidades públicas a la vez. Y las entidades públicas están organizadas de una manera muy vertical, de compartimentos estancos. Cada entidad pública generalmente trabaja como si no existiera el resto. No hay un norte común, no tiene una visión compartida. Entonces cada una hace lo que parece que debe hacer y no coordina entre sí. A veces, digamos, yo que he sido ministro, a veces un viceministerio hace cosas y el otro viceministerio no tiene idea de lo que está haciéndose, ¿no? Y si eso añadimos, pues todas las entidades públicas, más todos ¿no? La descentralización, más que en los últimos años, digamos, cada vez temas ambientales, temas culturales, temas de poblaciones vulnerables, son cada vez más relevantes, se crea un nuevo ministerio, una entidad pública que no coordina con el resto. Entonces lo que hace es un Estado como el peruano, que nunca funcionó bien, digamos, en general en el siglo XX, pero ante todos estos retos y estándares ambientales, laborales, digamos, de inocuidad, sanitarios, etcétera, y de calidad, digamos, no está preparado, ¿no? Entonces, esa falta de coordinación de compartimentos estancos es tremendo para la actividad actividad privada, ¿no? Y el otro es, digamos, este problema de coordinación tal vez no es el más importante, pero existe, ¿no? El sector privado, digamos, a veces no coordina lo suficiente. Digamos, acabo de estar en Huancavelica y Ayacucho la semana pasada, viendo cadenas de valor, ¿no? Entonces, en la trucha, en la palta, en la quinoa, algo en el cuy, aunque la cadena es mucho más incipiente en ese caso, ¿no? Y empresas tractoras pues dan cierta asistencia técnica, productores, pero es mucho menos de lo ideal, porque el productor a la hora de la hora puede recibir asistencia técnica y le vende la producción a un acopiador que le ofrece, justamente porque no gastó nada en asistencia técnica, le ofrece 10, 15 centavos más, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos es que hay mucha necesidad de coordinación en el sector privado y no siempre se da. Estas tres grandes necesidades de coordinación creo que están en el centro de los problemas del desarrollo económico de los países, y en el Perú es particularmente importante, ¿no? Ahora, ¿cuál es la receta? ¿No? Conocida. La receta es primero es la receta estándar, ¿no? Si uno está pues, en el Perú en los últimos 20, 25 años, la receta estándar es que tenemos que aumentar la productividad, ¿no? El Premio Nobel de Economía, Paul Krugman, dice que en el mediano, largo plazo, la productividad es casi todo, ¿no? Y si encuentra la diferencia de productividad, digamos, si encuentra la diferencia de ingreso per cápita entre Estados Unidos y Latinoamérica, por ejemplo, la productividad es lo que explica casi todo, ¿no? Es que también combinamos los recursos que tenemos, ¿no? Entonces, lo que normalmente se ve es, bueno, tenemos que hacer, digamos, políticas para mejorar nuestro capital humano, infraestructura, instituciones, innovación, ¿no? Entonces, la receta estándar te presenta con ¿no? Políticas por el lado para innovación, promover competencia, el gasto en investigación y desarrollo, mejorar la opción de tecnologías existentes. Para capital humano, normalmente aumentar el gasto en educación, incentivos para el entrenamiento del trabajo, instituciones, pues mejorar gobernanza, regulación, simplificación administrativa, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, digamos, es un listado de lavandería de políticas, ¿no? Es obvio que requeremos fortalecer estos pilares de la productividad, pero esta receta estándar más transversal, ¿no? En realidad no indica cómo hacerlo. Te dice, bueno, hay que hacer ciertas cosas, pero no propone una hoja de ruta.
en su lugar es una lista de lavanderías, como dije, y normalmente hay planes de competitividad en el Perú y en el mundo que un poco reflejan estas ideas y básicamente te dicen cuáles son las características de Dinamarca, ¿no? ¿No? ¿Qué características tiene Suecia, Dinamarca, Alemania? Ok, tenemos que parecernos, entonces tenemos que tener estas cosas, pero en realidad, obviamente, no se refleja o no se mapea en una hoja de ruta clara. En realidad tenemos que trabajar con los recursos, las capacidades que tenemos, ¿no? ¿Qué podemos hacer con las capacidades, institucionalidad, Estado, mano de obra que tenemos, ¿no? Y eso implica otro tipo de política. Además, en realidad hubo por mucho tiempo mucha reacción o rechazo a hacer política industrial en el sentido de política diferenciada por sector, ¿no? Y se piensa que hay que trabajar básicamente con políticas transversales, ¿no? Pero en realidad los problemas de coordinación, como los que mencioné en el pasado, son muy específicos, pues hace unos slides, perdón, son muy específicos al sector, a la cadena de valor, entonces tenemos que tener políticas muy específicas a la cadena de valor. Estas políticas un poco más transversales ciertamente son insuficientes, ¿no? Ahora, la otra es la receta no estándar, digamos. ¿Cuál ha sido la receta no estándar? Es, bueno, tenemos que industrializar la economía, ¿no? Muchas veces escuchamos, ¿no? Y es más propia de la izquierda generalmente, tenemos que darle valor a nuestros recursos naturales, ¿no? En valor agregado, es necesario, pues, industrializar, porque la industria está asociada generalmente ¿no? con un sector más moderno, de alta productividad que puede ¿no? absorber a la mano de obra empleada de las MIPE informales, de baja productividad y sofisticar la economía. Esta es una visión bastante extendida. De hecho, muchos de los países que se desarrollaron en el pasado, Inglaterra, Alemania, ¿no? Japón, y luego todos los países asiáticos, particularmente en los últimos 50 años, Corea, Taiwán, ¿no? Hong Kong, en general Singapur, han seguido más o menos este camino, y más recientemente China, este camino de la industrialización, ¿no? Pero la verdad es que esa industrialización no parece ser realista en un país como el Perú, ¿no? Para comenzar, muchas veces el mercado te pide, digamos, los productos frescos, no necesariamente los productos industrializados. Y segundo, digamos, la industria hoy no genera tanto empleo como generaba en el pasado por los cambios tecnológicos como la automatización, ¿no? Entonces la industria ya no parece ser el camino, ¿no? Para desarrollo tampoco. Entonces, de hecho, algunos de los propulsores de esta visión, como el profesor Dani Rodrik, dice que antes, ¿no? O sea, antes pensaba que la industrialización es el pasado, es el profesor de Harvard, la industrialización es el futuro de los países o lo que se tiene que avanzar a hacer, pero en realidad no parece posible por todos estos cambios que están ocurriendo en el mundo. Entonces, y además no podemos olvidar el potencial productivo que tienen las MIPE, ¿no? Esta visión a veces piensa que las MIPE no tienen futuro, no tienen potencial y simplemente las empresas grandes tienen que crecer para insertar a las MIPE. Pero la realidad es que muchos pequeños productores no quieren ser trabajadores de empresas grandes, medianas, quieren ser productores y hay que ver cómo los insertamos en cadenas de valor relativamente modernas, dinámicas, ¿no? Necesitamos, por ello, políticas productivistas, o sea, políticas que busquen aumentar directamente la productividad, ¿no? Como el objetivo de, por un lado, lograr que las MIPES aumenten sus niveles de productividad y calidad. Yo creo que es fundamental enfocarnos en las MIPE para generar buen empleo y lograr las ganancias de productividad necesarias ¿no? en financiar la mejora sostenida en nuestra calidad de vida, ¿no? Yo creo que, y esto es bastante importante, considerando, por ejemplo, un gobierno como el actual, ¿no? De izquierda, que las políticas redistributivas no bastan, no van al corazón del problema. O sea, lo que necesitamos es una transformación productiva de la economía. Uno de los grandes errores y problemas que yo encuentro en los gobiernos de izquierda, bueno, muchos en la región, es que más allá de, digamos, de desequilibrios macroeconómicos, etcétera, incluso aquellos que no, digamos, tienen desequilibrios macro, como por ejemplo México, López Obrador, no tienen un modelo de desarrollo. O sea, no
no queda claro cómo piensan aumentar la productividad, que es lo que implica la mejora en la calidad de vida de la gente, ¿no? No van al corazón del problema y solo tienen subsidios y políticas redistributivas que claramente no bastarán, ¿no? Entonces lo que tenemos es que por la receta estándar realmente no sabe bien cómo aumentar la productividad. La receta más estructuralista, de industrialización, no parece el camino tampoco, no es la vía clara al desarrollo. Y las políticas redistributivas, ¿no? Que también está de alguna manera asociada con la izquierda, no van al corazón del problema, que significa transformar productivamente la economía, que es casi el único camino para realmente avanzar hacia el desarrollo. Ahora, ¿qué tipo de políticas productivistas, no? El profesor Rodrik de Harvard considera que las políticas productivistas deben un proceso estratégico de colaboración público-privado, ¿no? O sea, no es simplemente hacer una gran política industrial, subsidiar, escoger sectores y esperar a implementar, sino es más bien una política de proceso de cooperación público-privada, ¿no? Donde hay varias facetas, por un lado, etapas y características, aprendizaje, ¿no? ¿Cuáles son las restricciones que enfrentan las actividades en las empresas en sus distintas actividades, ¿no? ¿Dónde aprieta el zapato? ¿Cuáles son los cuellos de botella que están afectándolas, ¿no? Segunda, experimentación. ¿Cómo podemos remover estos cuellos de botella, compensar por estas restricciones, ¿no? Coordinación. ¿Están los sectores relevantes? Porque esto es lo que mencioné en el pasado, que se requiere pues múltiples sectores públicos y privados en el ecosistema, ¿no? Que deben ser articulados. Cuarto, monitoreo de evaluación, cuánto se está avanzando, ¿no? Y revisión, o sea, estamos aprendiendo. O sea, un proceso bastante no lineal, no, como dije, no es que hacer un plan, no es que hacer una política y simplemente esperar que se ejecute, sino simplemente un proceso continuo de aprendizaje, experimentación, coordinación, revisión, iterativo, ¿no? Nosotros cuando desarrollamos, cuando estamos en el ministerio, las mesas ejecutivas, ¿no? Que son un buen ejemplo de estas políticas, y de hecho el profesor Rodrik las menciona como un ejemplo en América Latina de este tipo de política industrial moderna, como se llama política productivista moderna, ¿no? Las mesas ejecutivas, ¿no? Son una herramienta para la productividad del empleo, están ahora en el MEF, el ministro Franke las ha retomado, dado un impulso, vamos a ver si van a tener el impacto necesario, porque eso depende, ¿no? Más que de la herramienta, depende también del interés y el punche que le pongan las entidades públicas y las ganas de trabajar, ¿no? La idea es buscar resolver esta falla de coordinación mediante la cooperación de múltiples actores públicos y privados, ¿no? Son herramientas que identifican y buscan eliminar los cuellos de botella que afectan la productividad de un sector, de una cadena de valor, ¿no? La cosa es co-crear problemas, ¿no? Identificar problemas y soluciones sostenibles, ¿no? Tiene que incluir a todos los stakeholders, ¿no? Alrededor de un tema particular, o sea, okay, la acuicultura. ¿Cuáles son a nivel nacional los stakeholders relevantes en el sector público, en el sector privado, ¿no? Incluyendo organizaciones empresariales, MIPES, trabajadores, etcétera, es clave, ¿no? Y en realidad no trata de reemplazar a las entidades públicas, sino más bien es decir, ok, si pensamos, por ejemplo, en el sector turismo, ¿no? El sector turismo, el MINCETUR, depende del MINCETUR, pero el MINCETUR en realidad no puede hacer muchas de las cosas que importan para el turismo, ¿no? Las pistas, carreteras, ¿no? Aeropuertos, ¿no? Mantenimiento de lugares culturales relevantes, depende del Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del MNTC, a veces del ambiente, ¿no? De cultura. Entonces lo que tenemos es que, de seguridad, ¿no? Del Ministerio del Interior. Entonces, el Ministerio de Turismo, por ejemplo, es un ministerio que no podría hacer política pública correcta, no podría impulsar el turismo si no coordina con otros ministerios. Entonces hay una mesa ejecutiva de turismo tratando de digamos, compensar por estos problemas, ¿no? La forma como lo vemos no es bottoms up ni top down, o sea, no es de arriba para abajo ni de abajo para arriba, no es que alguien baja la línea y decide, sino es más bien tenemos un cuerpo operativo. Tú tienes a la gente que tiene el conocimiento contextual, los stakeholders privados, ¿no? Públicos y privados,
un equipo dedicado, con conocimiento en la cancha, que conoce qué está pasando, ¿no? Y un grupo de alto nivel, que serían los ministros, ¿no? Que son los que tienen el poder, ¿no? Y es lo que lo que se trata de hacer, que uno de los problemas grandes es que los que tienen el conocimiento, los actores que están en la cancha, no tienen la capacidad para hacer normas, para asignar presupuestos, etcétera. Y los que tienen el poder normalmente, que son los ministros, el presidente, ¿no? Etcétera, no tienen la capacidad para entender los problemas en detalle. O sea, no, normalmente están más a un nivel mucho más alto. Entonces, hay que complementar a aquellos que tienen el poder con aquellos que tienen el conocimiento conceptual, ¿no? Entonces, es contextual, perdón. Y eso es lo que trata de hacer las mesas ejecutivas, y no es, por un lado, como dije, de arriba para abajo, o sea, no es alguien que toma una decisión y baja la línea, tampoco es solamente de abajo para arriba, es complementar la potencia de aquellos que conocen más, el detalle, porque lo viven en la cancha, con aquellos que tienen la capacidad de asignar recursos, etcétera, ¿no? Y esta es una forma de trabajo medio contraintuitiva, pero para muchos va a ser, la pueden entender, ¿no? En vez de tener un plan y ejecutar, lo que tenemos es, ¿no?, una lista preliminar de problemas, soluciones, ¿no? Se escogen 3 o 4, basado en esta ejecución inicial, pulir la lista, ¿no? Y en base a ello resolver nuestros problemas, ¿no? Entonces, es un poco, en vez de ser lineal, es iterativo, es, ¿no? En vez de hacer una lista primera, grande, y después ejecutar, y un gran plan y diagnóstico, es más bien comenzar con un diagnóstico preliminar, un plan preliminar, y empezar a escoger 3 o 4 problemas, ¿no? Y cuando tienes un problema, digamos, tienes que elevarlo al cuerpo alto nivel, a los ministros, los que tienen que tomar decisiones. A veces las entidades públicas o el sector privado y el sector público no se ponen de acuerdo, entonces eso implica aquel que tiene que asignar presupuesto, resolver conflictos, capacidad convocatoria, etcétera, ¿no? Entonces es un poco cómo funcionan estas mesas ejecutivas, ¿no? Y creo que crecientemente este tipo de políticas productivistas que se han estado haciendo de alguna manera, si bien no con todo el poder que se requeriría, hemos tenido 6 o 7 presidentes en los últimos años, ¿no? Requieren un enfoque crecientemente territorial, ¿no? Tenemos que bajar a los territorios, ¿no? Hay 2 grandes brechas en los territorios, ¿no? La social y la productiva. Cerrar la brecha social, ¿no? Si lo vemos, por ejemplo, en el caso minero, es evidente que el Estado a nivel territorial no provee los bienes públicos adecuados. Necesitabas un articulador, ¿no? Lo que pasa cuando hay un conflicto social, como vemos en las Bambas o en distintos lugares, es que va el Estado, firma, ¿no?, un compromiso que es basado en la demanda, que no tiene ni está relacionado con ninguna visión articulada, ¿no? Es solamente para paliar un conflicto, para evitar, digamos, una huelga, y después no pasa nada. Entonces lo que necesitas es que el Estado entre de manera articulada con el sector privado, pero alguien tiene que tener el tablero de control. El ejecutor puede ser obras por impuestos, puede ser entidades públicas, el gobierno nacional, subnacional, pero necesitas un articulador a nivel, digamos, de tablero de control para ver los problemas, ¿no? Y eso fundamentalmente en todos los territorios, pero creo que con mayor énfasis, por ejemplo, en áreas de influencia minera, donde este problema de falta de bienes públicos y servicios públicos es crucial, ¿no? El otro problema claramente es promover la diversificación productiva territorial, ¿no? Una de las cosas que a mí siempre me ha parecido paradójico cuando lanzamos el tema de la diversificación productiva es que se veía como alternativa a la minería, cuando nosotros siempre hemos dicho, y creo que debe quedar bastante claro, que en realidad el Perú requiere todas las actividades productivas necesarias, incluida la minería. De hecho, el mayor problema que tiene la actividad minera en el Perú en general es que en su zona de influencia no hay otra actividad productiva. Al no haber diversificación productiva territorial, justamente, ¿a quién mira la gente? A la actividad que genera más recursos. Si hubiera más fuentes de empleo en otras actividades productivas, sería mucho mejor. En ese sentido, creo que tenemos que pensar la diversificación productiva como lo mejor que le puede pasar a la minería, no un problema para la minería, ¿no? Que a veces somos esclavos, ¿no?, de nuestras ideologías, de temores, de problemas que tuvimos en el pasado, ¿no? Y no llegamos a entender realmente que lo mejor para el futuro es justamente poner en valor todos los sectores con potencial, ¿no? Y creo que en esta diversificación productiva requiere una especial atención, poner énfasis en las
en la inserción de MIPES en cadenas de valor dinámica, ¿no? Voy a hablar de la brecha productiva, ¿no? Obviamente, ¿qué significa la diversificación productiva a nivel territorial? ¿No? Significa que la mayor cantidad de cadenas de valor se dinamicen, ¿no? En el agro, en ganadería, forestal, agricultura, turismo, comercio, para generar buen empleo, ¿no? Y que muchas de estas las MIPES se puedan insertar en este escalón, en las cadenas de valor más modernas, que pueden ser exportables o también formales, domésticas, ¿no? Uno de los problemas que hemos encontrado es que el gran problema que tienen las MIPE para llegar a insertarse en estas cadenas, y es claro cuando uno visita el Perú, es que la formalidad, o en todo caso las cadenas más dinámicas, modernas, requieren estándares, ¿no? Si uno va a producir trucha, requiere ciertos estándares de calidad, de inocuidad, ¿no? Laborales, ambientales, tus clientes, digamos, dependiendo digamos, de la zona, van a exigir estándares de confiabilidad, no manejo ambiental crecientemente, claramente van a requerir calidad, tenemos la fruta, por ejemplo, el sabor, la firmeza, ¿no? La capacidad de mantenerse en buen estado, etcétera, ¿no? Entonces, para muchas MIPE, requieren pasar lo que nosotros llamamos con el profesor Seibel una valla de la calidad. Requieren un estándar de calidad, pero pasar la valla, o sea, llegar al estándar de calidad es costoso. O sea, requiere inversiones, requiere lograr certificaciones, ¿no? Implica también una inversión grande, muchas veces no hay financiamiento, implica, por ejemplo, en el agro, instalar riego tecnificado, ¿no? Cierta infraestructura, etcétera. Entonces, en realidad lo que ocurre es que muchas MIPE, en el agro y en distintas actividades, en el mundo rural, por ejemplo, no tratan de formalizarse, ¿no? En realidad lo que hacen es, mantienen una serie de actividades productivas, ¿no? Produzco, pues, artículos, ¿no? Alfalfa, crío cuis, que digamos, los alimento con la alfalfa, voy a trabajar tengo una bodeguita, voy a trabajar a la ciudad, ¿no? O vengo a la costa a trabajar en el agro, en la agroexportación, o voy a trabajar a la ciudad y hago mototaxi o trabajo en construcción. Entonces, digamos, diversifican el ingreso familiar dentro de la informalidad, pero no tratan de insertarse en estas cadenas de valor, por ejemplo, de convertir cultivos para pasarse de la alfalfa a la palta, que es casi seguramente lo más rentable y lo más, digamos, lo que puede ayudar más al país a lograr estas ganancias continuas de productividad, competitividad, calidad que están asociadas al desarrollo económico. Entonces, como pasar la valla es costoso, como la informalidad tiende a perpetuarse, ¿no? La gente aumenta su nivel de vida de alguna manera porque tienen más ingreso, pero, digamos, no nos ponen realmente en el camino hacia el desarrollo, ¿no? Entonces necesitamos, algo tenemos que hacer para que esto cambie, ¿no? Algunas políticas productivistas, justamente para reducir estos costos y riesgos, facilitar estas transiciones hacia la inserción de cadenas de valor, ¿no? Hacer que más empresas grandes sean tractoras, ¿no? De pequeños productores, pero eso requiere inducirlas, requiere dar algún subsidio, no podemos depender de la buena voluntad o solamente de la digamos, vocación social de las empresas. Requerimos que las empresas les sea negocio insertar a pequeños productores y eso va a requerir seguramente políticas públicas, porque, como dije muchas veces, es un trabajo muy complejo. El articular cadenas productivas es un trabajo que a veces no se paga porque el pequeño productor, digamos, recibe la asistencia técnica, pero a la hora de la venta viene un acopiador que le ofrece 10 centavos más, ¿no? Y le vende un tercero, pues, ¿no? Entonces la lealtad es muy baja y eso requiere, pues, alguna forma de intervención de política pública para poder compensar por estos problemas, ¿no? Ahora, cuando uno ve realmente frustrante las políticas públicas en los territorios, ¿no? O sea, no es que no se gaste dinero, ¿no? Pero sí, en realidad, se diseñan bastante mal, ¿no? Por un lado, el Estado, en general, no tiene un conocimiento profundo sobre los retos productivos, tecnológicos, comerciales, ¿no? De superar.
Realmente, realmente las políticas públicas en general en los territorios responden a la demanda de la población. Quiero que, ¿no? Que nos den plantas, que nos den semilla, ¿no? Queremos financiamiento para una planta empaque, pero en general no hay un trabajo articulado para desarrollar potencialidades a nivel territorial, ¿no? Muchas veces asigna el éxito, se asocia el éxito a dar un dinero, te transfiero tal, a Eurideas le dio dinero tal o cual, digamos, cooperativa o Procompite, etcétera, y no, o hacer capacitaciones, pero no hay un acompañamiento continuo que es indispensable. Las MIPE requieren acompañamiento continuo, no puede ser darles el dinero y olvidarte, porque la probabilidad de que se desperdicie ese dinero es altísimo, ¿no? Y en general, el Estado, como dije antes, ¿no? Funciona en compartimento estanco. Cada entidad pública va por su lado, ¿no? No se articulan entre sí, no conversan, ¿no? Uno de los grandes problemas que tenemos, por ejemplo, históricamente, es que el agrobanco está siempre quebrado. Y claro, está quebrado normalmente porque trabaja de manera aislada, ¿no? Cuando simplemente se da recursos, pero como el Estado no entra en combo con políticas productivas que mejoren y reduzcan los riesgos, se da pues dinero a muchos productores que no van a poder pagar. Entonces, ese es un problema bastante serio, ¿no? Y en general, las políticas públicas no están articuladas, ¿no? Cuando se entra al territorio, y la escala es generalmente ONG-era, ¿no? No es una escala esta, ¿no? Y una cosa que pasa mucho es que todo se desperdicia dinero con múltiples proyectos de inversión pública. O sea, los problemas productivos se abordan con PIP, que son proyectos de infraestructura. O sea, el MEF, de una manera que uno realmente no llega a entender por qué, ha decidido que los proyectos productivos se abordan como si fueran proyectos de infraestructura y los retos son muy distintos. Y en vez de tener una continuidad, son proyectos que se acaban en el tiempo y no es tanto un tema de dinero, sino es sobre todo un tema que es un dinero que está mal asignado, ¿no? Y que se podría mejorar, tengo algunas ideas, ¿no? Más adelante, ¿no? Un ejemplo de nuestros programas productivos es un sector que he visto con bastante cercanía, ¿no? Es esto del boom agroexportador, ¿no? O sea, sin lugar a duda, el Perú pues ha tenido un boom agroexportador espectacular. En los últimos 20 años hemos multiplicado por 18, 20 nuestras exportaciones en productos como la uva, la palta, el arándano, ¿no? Tres de ellos, estos tres, comenzamos con el espárrago, pero ya es una cosa con el mango, ¿no? Que es relativamente una canasta diversificada, y tanto en la palta, el arándano, la uva, somos número del mundo. En el arándano hemos pasado de casi nada a ser el primer exportador de arándanos del mundo en 6 años, ¿no? 5 o 6 años, ¿no? Duplicando casi las exportaciones chilenas, ¿no? Pero este boom ha sido en buena medida, en gran medida, de exportadoras grandes de las costas, verticalmente integradas, ¿no? Hay espacio en algunos cultivos, claramente en la palta, donde he estado pues, en Ayacucho, Huancavelica, en la sierra en general, hay mucho potencial para la palta, y hay una realidad, ¿no? El Valle de San Miguel, en el Valle de Torobamba, por ejemplo, en Ayacucho, hay mucho crecimiento en palta. La palta en el Perú, en la sierra, tiene la gran ventaja de entrar tempranamente, en marzo, fin de febrero, marzo, abril, y tiene un precio 50, 60% más alta que cuando entra a la costa, ¿no? Y eso tiene un grandísimo potencial para los pequeños productores. Entonces, la sierra en la palta es altamente competitiva porque simplemente no hay palta en el mundo cuando la sierra entra a producir. Es una cosecha muy temprana con grandísimo espacio para producir, ¿no? Tal vez sin ese potencial, pero en productos como el mango, el espárrago, el quión, la trucha misma, ¿no? Hay mucho espacio para pequeños productores, ¿no? Uno de los problemas es que para que se inserten en estas cadenas agroexportadoras, ¿no? Tienen problemas de conectividad, falta de agua, ¿no? Falta acceso a agua o de riego tecnificado, poca escala, limitada asistencia técnica, falta de financiamiento, ¿no? Y en realidad, como dije, no hay suficientes empresas interesadas en articular a pequeños productores, ¿no? Porque no necesariamente es una actividad tan rentable, porque articular la cadena es difícil,
y porque muchas empresas yo prefiero ser dueño de todo, la producción de los terrenos, ¿no? Tener 5.000, 8.000 hectáreas, dedicarle a la producción propia sin preocuparme de darle asistencia técnica, insertar a pequeños productores, ¿no? Pero sin apoyo del Estado y las empresas digamos, agroexportadores, ¿no? Vamos a tener, digamos, muchos que se quedan fuera, ¿no? Y en realidad no es porque sean inherentemente incapaces. O sea, no es un tema de que los pequeños productores no puedan ser exitosos, ¿no? Si uno los ve, no tienen acceso al riego tecnificado, no tienen agua en muchos casos, no tienen asistencia técnica, claro, los están en la subsistencia o un poco más por encima de la subsistencia, etcétera. Pero no es que sean inherentemente incapaces de mejorar, ¿no? Sino que no hay una articulación de políticas públicas que le dé la oportunidad para mejorar. Entonces, lo que hemos visto es cuando se le da oportunidad, el 80% mejora, ¿no? La gente cuando no hace los cambios o no mejora es porque tiene problemas, ¿no? Y hay una razón para ello, ¿no? No son tontos, ni mucho menos, hay muchas capacidades, ¿no? Un ejemplo, digamos, que he visto recientemente, ¿no? Moquegua, al sur, es una región donde se ha sembrado en los últimos años palta hass, ¿no? También tiene esa ventaja de la ventana, pero en realidad ha habido muy poca asistencia técnica. Se ha usado en general, digamos, dinero de fondos públicos, de la minería, etcétera. Se le ha dado, por ejemplo, riego tecnificado, pero no había acompañamiento, no había asistencia técnica, no ha habido buen diseño siquiera, ¿no? Y la productividad es bajísima, ¿no? Entonces tienen, digamos, en promedio 3 toneladas métricas por hectárea, ¿no? Cuando lo razonable, lo ideal, bueno, es 12 toneladas por palta, ¿no? En este caso, ¿no? En palta hass, algunos productores en la sierra tienen 15, 20 toneladas con buen manejo, ¿no? Entonces, como consecuencia, este pobre, ¿no? Manejo del agua, acompañamiento, genética pobre, poco financiamiento, han estado en una situación, digamos, de baja productividad. Y como no tenían buena productividad, no hay empresas tractoras, dinámicas, que les interese trabajar en la zona. Vienen el acopiador ocasional, ¿no? Pero sin exceso de tractoras no logran aumentar la productividad, ¿no? El CITE, el Centro de Innovación Tecnológica de Moquegua, ¿no? Trabajamos en este tema, yo estoy en el directorio del Consejo Directivo del ITP, que maneja los CITES. Por ejemplo, empezamos a ayudar a articular la cadena de valor, llamamos a Westfalia, Fruit Perú, que es el segundo exportador de paltas del Perú, después de Mission, y solo articulando pequeños productores, pequeños y medianos productores, ¿no? Y ahora se está trabajando con múltiples actores, los pequeños productores de asociaciones, Westfalia, Anglo American, que Quellaveco, y aquí es bien importante porque recordemos que, y yendo al tema de la minería y la diversificación productiva, que Quellaveco el próximo año entra en producción, y cuando entre en producción, la demanda por mano de obra es mucho menor que la demanda por mano de obra cuando está en construcción. En la etapa de inversión, la demanda es mucho más mano de obra menos calificada, mucho más intensiva en mano de obra. Cuando entra en producción es, ¿no?, mucho más automatizado, más tecnológico, etc. Entonces se tienen que desarrollar otras cadenas. Entonces está interesado Anglo American en que se desarrollen otras cadenas, pero Anglo American no sabe de la palta, ¿no? Tiene su área de responsabilidad social en general, pero se requieren a aquellos que sí conocen, como una empresa como Westfalia, como Talsa, como otras empresas, Talsa Agroexport, ¿no?, que conocen de la cadena, ¿no? Agroideas, Sierra Inicial Exportadora, Senasa, otras estás coordinando, ¿no?, identificando los problemas, ¿no?, el problema del suelo, el problema del agua, el problema del riego tecnificado, de diseñar bien el riego, porque muchas veces se hace pues con baja altitud y no hay suficiente presión, y los pequeños productores quitan los filtros para que la presión mejore, y eso pues tapa todo, ¿no? Entonces, un trabajo continuo que estamos aprendiendo, se está empezando a sembrar palta de buena genética, ya se están articulando pequeños productores, y esto creo que va a ser una cosa muy bonita, donde se revierte de un trabajo articulado una realidad de estancamiento a ahora estamos trabajando con 100 hectáreas
¿no? Que se están empezando a sembrar y a mejorar y que posiblemente hace un efecto de demostración importante. Y creo que este es un ejemplo de cosas que se pueden hacer, ¿no? Y trayendo a los actores relevantes, ¿no? Que pongan en el medio al pequeño productor, ¿no? Y ayuden a resolver sus problemas, ¿no? Justo en Huancavelica, la semana pasada estuve, hay algo parecido, ¿no? Tenemos, ¿no? En Huancavelica ahora mismo, producción de trucha en la laguna de Choclococha, por ejemplo, de altísimo, digamos, altísimo nivel de productividad, calidad, una trucha pues que compite con el salmón de 3 kilos, ¿no? Con niveles tecnológicos altísimos, y en la misma laguna tienes a pequeños productores artesanales con niveles de productividad y calidad bajísimos, ¿no? Y como tienen baja productividad, porque no aplican las técnicas, las mejores prácticas acuícolas, no tienen acceso a la tecnología, no tienen acceso al alimento balanceado, más ideal, ni ¿no? a las ovas ideales, etcétera, pues terminan vendiendo en el mercado local, en Ayacucho, ni siquiera llega a Lima, ¿no? A pesar pues de la riqueza del agua que existe en la región, ¿no? Y como venden localmente, el precio es bajo, no tienen posibilidad de crecimiento, ¿no? Y acá hay una posibilidad clarísima de articular la cadena productiva, ¿no? Debemos traer una empresa tractora, necesitamos el acompañamiento continuo, que justamente se trabaje con el acceso al alimento balanceado. Si ya hay empresas que compran alimento balanceado y la traen a la región, que tenga, ¿no? Que eso tenga acceso a los pequeños productores y sobre todo es en el mejor de los intereses de las empresas exportadoras realmente estar en la mejor relación con la comunidad, ¿no? Teniendo pues un crecimiento más homogéneo y no teniendo el primer y el tercer mundo en la misma laguna, ¿no? Y eso creo que es bien importante entender, y forma parte de lo que debe ser el nuevo contrato social en la economía peruana, ¿no? Con respecto a estas regiones que han sido históricamente las más olvidadas y las que probablemente pues votan por cambios radicales en la economía, ¿no? Entonces, sin intervención pública, este dualismo, ¿no? Y sin un compromiso, no, esto va a continuar, ¿no? Entonces se requiere acá un cambio, ¿no? Importante, ¿no? El Estado hay que exigirle, ¿no? O sea, la verdad es que mientras uno más lo ve, si el Estado no hace las cosas de una manera un poco distinta, no vamos a lograr una diversificación productiva territorial exitosa. Esto no puede depender únicamente del sector privado, y el Estado tiene ejemplos de éxito ya, algunas cosas, digamos, todavía puntuales, ¿no? Pero que muestran que sí se pueden hacer las cosas bien, sobre todo cuando se ponen los actores juntos y se trabaja, ¿no? De manera continua, ¿no? Queremos a nivel territorial un espacio de coordinación por cadena de valor, ¿no? Se requiere un articulador, coordinador, que puede ser pues, una entidad pública, una entidad privada, puede ser un CITE, puede ser el gobierno regional, puede ser una empresa privada, ¿no? La forma como yo lo veo es, digamos, un articulador a nivel territorial que eleve los problemas a nivel nacional, porque muchas cosas se tienen que resolver a nivel nacional, porque el Estado a nivel nacional es el que pone las normas, el que pone las leyes, el que asigna presupuestos, el que diseña las herramientas, ¿no? Entonces hay que combinar nuevamente lo territorial, lo subnacional como lo nacional, ¿no? El objetivo debe ser identificar a nivel local los problemas acuciantes, ¿no? Que afligen a los pequeños productores, ¿no? La misión es insertarlos en la cadena, ¿no? Y en base a eso diseñar un plan y asignar roles para ejecutar las soluciones, ¿no? Creo que ese es el camino a trabajar. También soy un convencido que el éxito es mucho más probable cuando se incluye en la cadena productiva una empresa tractora. Realmente conoce la demanda, conoce los temas productivos, etc. Pero soy un convencido cada vez más que se requieren generar incentivos para que más empresas se vuelvan tractoras, ¿no? Tiene que ser un negocio. Si es únicamente, en general, para muchas empresas, articular la cadena es costoso, y puede ser, y lo que hemos visto es que el 90% de empresas, ¿no? Terminan trabajando integradas verticalmente sin articular pequeños productores. Entonces hay que incentivarlos a que esto ocurra, a que trabajen con pequeños productores, y para ello hay que ganar plata. No puede depender solo de responsabilidad social y tener una misión de valor compartido únicamente. Tiene que ser, digamos, un negocio también, ¿no?
Ahora, es obvio, ¿cómo logramos el Estado que necesitamos? Porque el gran problema, ¿no? Cuando uno ve estas cosas es, ok, pero este Estado no lo tenemos, ¿no? Es obvio que no lo tenemos, ¿no? ¿Y cómo lo podemos lograr, ¿no? Claramente no tenemos ni a nivel nacional y menos a nivel, pues, territorial, ¿no? Ahora, los esfuerzos para hacer una reforma del Estado, una gran reforma, ¿no? El Estado, reformemos el Estado, etcétera, ¿no? Y cambios, ¿no? No funciona hacer algo tan grande, ¿no? Creo que es mucho más fácil, factible, manejable, comenzar por reformas paulatinas a partir de procesos de learning by doing, ¿no? Aprender haciendo. Creo que se podría comenzar por el MEF. En general, es el centro del Estado, es el MEF porque es el que asigna presupuestos, ¿no? Para transformar el Estado debemos comenzar por el MEF, ¿no? A pesar de su imagen, pues, de superministerio, ¿no? En realidad el MEF no tiene mucho expertise en temas productivos, ¿no? Los presupuestos públicos, digamos, normalmente decididos alrededor de agosto, ¿no? Y después aprobados en el Congreso a fines de noviembre, tienen mucha inercia, ¿no? Y los ministerios sectoriales se ponen objetivos poco ambiciosos, ¿no? En realidad lo que hay es lo que se llama presupuesto por resultado, donde un ministerio dice voy a lograr estos objetivos y una vez que logro estos objetivos me hace el dinero, ¿no? Pero como los objetivos son, como lo que quieren es recibir el dinero, los objetivos son normalmente poco ambiciosos, chatos, ¿no? Y que no cambian nada, pues, ¿no? Y el MEF tiene que empezar a entender los temas productivos. A veces yo he escuchado, yo mismo lo he dicho, ¿no? Equivocadamente en el pasado, que tal vez se requiere separar un Ministerio de Hacienda de un Ministerio de Economía. O sea, un ministerio que asigne el dinero con un ministerio más productivo, ¿no? Y en realidad eso no va a funcionar, porque sería hasta contraproducente, ¿no? Lo que requiere es que aquel que asigna el presupuesto público, o sea, el Ministerio de Hacienda, conozca los temas productivos. Si no, va a asignar presupuesto público, como se hace ahora, sin entender bien los temas productivos. Entonces se asigna sin mayor información y, vamos, lo pasean al MEF, ¿no? En ciertos temas, ¿no? Productivos, ¿no? Entonces requieres un MEF que se fortalezca en estos temas, ¿no? Tal vez lo más importante es alimentar a los sectoristas del MEF con la información en la cancha, las mesas ejecutivas de los CITES, de Avideas, de otras entidades públicas que trabajan en la cancha, ¿no? Y con esta manera el MES puede tener más información para asignar presupuestos y forzar metas más ambiciosas, ¿no? Creo que también un problema que hay en el Perú, que hace tiempo existe, es que básicamente es una vergüenza no ejecutada, ¿no? Es como que solo se juzga a un ministerio por su porcentaje de ejecución, independientemente de ejecuta pues insensateces y cosas que no se necesitan y dinero pues que no van a cambiarle a nadie, ¿no? Entonces creo que se requiere más bien una visión un poco distinta del presupuesto público, donde no sea la única medición de qué tan bueno es un ministerio en que ejecutó su presupuesto, ¿no? Esta es una visión más de demanda, ¿no? Donde el gasto público implica mayor crecimiento de la economía y debemos tener un presupuesto público que más bien afecta a la oferta sobre todo, o sea, que mejora las capacidades productivas que hace para que la economía sea mejor, no solamente que gasto más de manera keynesiana, digamos, si lo quieren ver de esa manera, para que la economía crezca por demanda, pero no me mejoro mi productividad o mis capacidades productivas, ¿no? Ahora, el otro tema es que la descentralización, mucha gente, sobre todo en Lima, está frustrada con la descentralización y la ven, pero la verdad es que es irreversible, ¿no? O sea, no hay forma políticamente relevante, digamos, de voltear la descentralización. No es tampoco deseable, pero tiene que mejorarse con un acompañamiento justamente de un gobierno central que debe bajar y subir, bajar a las regiones, entender y subir para cambiar herramientas, cambiar normas, dar presupuestos, etc. Entonces, es un estado que sube y baja el estado productivo que tengo en mente y que debería ser, creo, casi uno de los pocos caminos que tiene el país, ¿no? Para terminar, la pandemia nos ha recordado, la verdad, brutalmente, quiénes somos, ¿no? Creo que si bien ya habíamos criticado en el pasado y resaltado que el país no estaba en el camino para el desarrollo, todavía en muchas partes y en Lima en particular, digamos, había este sentimiento de negación, de pensar que realmente había que seguir trabajando en la línea, digamos, de la ortodoxia y de lo que se hizo en los 90 para
para avanzar hacia el desarrollo. La realidad es que los países tienen, digamos, modelos de desarrollo que hay que ir corrigiendo y mejorando en el tiempo, ¿no? No hay, digamos, las empresas no se quedan haciendo lo mismo siempre, tienen que seguir, ¿no? Apple no se quedó haciendo la Macintosh original, digamos, ¿no? Ha venido cambiando, y los países tienen que ir cambiando, ¿no? No es que hay un modelo que funciona como un relojito suizo y que hay que mantenerlo siempre. Entonces, no deberíamos tener miedo a decir que hay que hacerle mejoras, ajustes al modelo, ¿no? Y necesitamos una transformación productiva para revertir el dualismo, como dije más temprano, ¿no? Eso no se logra con políticas transversales, estándares, tampoco con esta política industrial tradicional, vamos a hacer una refinería, vamos a industrializar nuestras materias primas, ¿no? O escoger sectores, subsidiarlos, ¿no? Más bien se requieren estas políticas productivistas, un proceso de cooperación entre actores públicos y privados, ¿no? A nivel nacional como territorial, ¿no? En realidad el Estado tiene que tener una mirada territorial integrada, ¿no? Que lidere el cierre de las brechas sociales y productivas. Y mi impresión es que si queremos comenzar por un lado para reformar el Estado y mejorarlo, que debería ser un objetivo común, ¿no? Debemos comenzar por el MEF, que está en el centro, pues, del Estado. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir la presentación. Muchas gracias, Piero. Ha sido muy interesante escuchar muchas ideas que creo que nos has volcado esta noche. Y importantísimo porque obviamente, ¿no? Tenemos muchos retos productivos por el Bicentenario, como mencionó tu presentación. ¿Sí? Abrimos la ronda de preguntas, señores asociados. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta. Sí. Pero acá Jorge Vargas menciona: gracias por tu interesante exposición. En la presentación nos muestras que están identificados claramente qué se debe hacer, cómo se debe hacer, incluso los retos o puntos que se deben mejorar. En base a su experiencia como ministro, ¿considera que la corrupción y la burocracia son las trabas que mantienen al país con el freno puesto y que impiden que llegue a desarrollar todo su potencial? De ser así, ¿qué soluciones propondrías? Yo sí creo que la corrupción, evidentemente, pues es lamentablemente una de las actividades más institucionalizadas en el país. Y es pública y privada, ¿no? Es de todo, ¿no? A veces siempre se habla de la corrupción estatal, pero también hay mucha corrupción privada. O sea, están los clubes de la farmacia, la construcción, de los grifos y clubes infinitos, ¿no? Entonces creo que es un mal absoluto del Perú y claramente es un freno de mano para el retraso, ¿no? De la burocracia yo creo un poquito menos. Digamos, déjame decirlo de esta manera. Es verdad que hay mucha burocracia, pero lo que hay sobre todo es un mal funcionamiento del Estado. Y eso se ve a veces en normas, regulaciones mal hechas que no representan la realidad. Digamos, por esta manera, el mundo ahora te requiere más estándares, ¿no? O sea, lo que era permitido hace 40 años o 50 años en términos ambientales, laborales, éticos, de respeto pues a las comunidades, no es de ninguna manera permitido hoy día, ¿no? Y eso requiere que el país haga normas, ¿no? O sea, y no está mal que haya normas, tiene que haber normas, ¿no? El problema es que cuando esas normas no se hacen bien, no se consultan, no se entienden, son de gabinete, entonces terminan siendo normas bastante malas, ¿no? Entonces, parte del problema es efectivamente que hay burocracia, pero otra parte, y yo diría que hasta más importante, es el Estado ausente. O sea, no es solo el Estado burocrático, ¿no? Sino el Estado que falla por no estar. Pues es un Estado beneficiente y que no está en muchas partes de los territorios. Entonces, o sea, ¿acaso el problema, digamos, de los lugares de la zona de influencia minera es que sobra la burocracia? ¿O que hay muchos trámites? ¿O que no hay Estado? ¿No? O sea, en la sierra, en las zonas más pobres, el problema es que no hay Estado.
El problema es que está sola la minera lidiando con la comunidad, un Estado ineficiente o inexistente. No es un Estado, digamos, que pone muchas trabas y muchas normas, ¿no? Entonces yo creo que, como dice el economista de Harvard, Ricardo Hausmann, el Estado tiene pecados de omisión y de comisión. O sea, los pecados que comete y los pecados por cosas que deja de hacer. Y diría que en el caso del Perú son incluso mayores los pecados de omisión. Ok. Bien, tenemos otra pregunta de Vania Hija. ¿De qué depende el éxito de una mesa ejecutiva? ¿Cómo participa el sector informal real de alguna localidad? Yo creo que, digamos, los ejemplos, las mesas ejecutivas las lanzamos a nivel nacional y el ministro Franque ha dicho crecientemente que requieren un énfasis territorial, regional, no regionalizarse. Lo que ha empezado a pasar en la mesa acuícola en cierta medida y en la mesa forestal en otra medida y algo en turismo, ¿no? Claro, en la mesa minera, por ejemplo, es una, digamos, es muy nacional porque son de grandes empresas mineras, ¿no? Ahora, creo que la pregunta está basada en hay dos subpreguntas, ¿no? La primera pregunta, ¿qué hace que el instrumento funcione? Bueno, es un auto, ¿no? Es una herramienta y la herramienta depende del piloto, ¿no? Entonces, si hay dos cosas, por un lado, un equipo dedicado de primer nivel, que sí lo hay, es un equipo bastante bueno en mesas ejecutivas, coordinador, que de hecho estuvo trabajando conmigo en el MEF y es de primer nivel, pero lo que a veces no ha habido es ese apoyo a nivel del gobierno. Es decir, la mesa ejecutiva está en el MEF y no creo que el presidente Castilla tenga la mínima idea de que existe la mesa ejecutiva, y no sé si el presidente Sagasti sabía de las mesas ejecutivas, ¿no? Entonces, si no hay apoyo del gobierno, entonces se quedan en las cosas más pequeñas, ¿no? Porque al final, si lo que quieres es inducir la participación del sector privado y público, requieres alguien que baje la línea. Un ministro que diga, bueno, esto se hace, digamos, hay que asignar el presupuesto público de esta manera y hay que priorizar, MTC tiene que priorizar A sobre B, porque este puente o esta carretera o esta vía tiene un mayor impacto en la productividad o en la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces, el mayor problema que creo que hay a nivel nacional es si si hay ese, digamos, ese apoyo del nivel más alto del gobierno, ¿no? El MEF tiene, que es el ministerio que tiene la billetera, tiene que ser el que lidera esto y digamos, ha habido intermitencia de alguna manera, ¿no? O sea, ha habido a veces, el MEF no ha tenido el liderazgo necesario para inducir a que otros ministerios hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, eso creo que sigue ahora también. Entonces, el mayor problema son, digamos, no el piloto el día a día, porque el equipo es bastante bueno, sino, digamos, ese apoyo ¿no? de ese piloto más importante o más, digamos, de mayor jerarquía, que son los ministros, presidentes que a veces han fallado, ¿no? Y en un país, pues, que ha tenido tantos presidentes y ministros con una altísima rotación, pues el trabajo se hace más complicado, ¿no? Ahora, creo que el modelo es cómo hacemos a nivel territorial, ¿no? Para que este modelo, este chip, porque al final la mesa no es una mesa en que la gente se sienta alrededor de una mesa solamente, sino es una forma de trabajo, es un chip, es una tecnología, ¿no? Se podría haber llamado la herramienta tal y la gente no hubiera tenido esa confusión de que solamente está sentado en la mesa. Hay mucho trabajo que no es en la sesión de la mesa, sino es el trabajo bilateral de los actores, ¿no? Que están trabajando, articulando, ¿no? Entonces, creo que en la siguiente iteración, para insertar a los pequeños productores, lo que requieres es justamente alguien que a nivel territorial, ¿no? Lidere ese trabajo de articulación, que puede ser en algunos casos una empresa tractora, en otras casas puede ser una ONG, un centro de innovación tecnológica, en el caso de Moquegua ha sido un CITE, tal vez algún gobierno regional especialmente capaz, digamos, pero lo que quieres es un poco un articulador a nivel territorial, regional, que tenga un objetivo claro, ¿no? Y el objetivo de ser, o sea, insertar a más pequeños productores informales en cadenas de valor y ver en los territorios, pues,
qué está pasando. O sea, no es inventarse, decir, ok, vamos a repentinamente pues, tener un parque ecotecnológico pues, en una zona remota de la sierra, sino más bien hay que ver qué actividades productivas se están dando. Digamos, estamos en Ayacucho, ¿no? Ves que hay la palta, el cuy, la quinoa, ok. ¿Cómo podemos repotenciar cada una de estas cadenas? Las mesas tienen que ser por cadena de valor, ¿no? Y tratar de ver, ok, qué cosa se requiere, qué problema tienen los productores, ¿no? Por ejemplo, en el Valle de Torobamba, San Miguel, vemos que tienes pues 700 hectáreas con acceso a agua y 3.000 sin acceso a agua, ¿no? ¿Cómo insertas a esos pequeños productores? Tienes que hacer una represa o tienes que un reservorio, tienes que hacer una obra de infraestructura que tiene que ser decidida de alguna manera a nivel de Lima. Entonces tienes que, ¿no? Porque no le puedes instalar riego tecnificado a alguien que no tiene agua, ¿no? Entonces tienes que justamente el Estado bajar, ver cuáles son los problemas. Ok, agua, ¿no? Falta asistencia técnica, falta un packing, ¿no? Y ver cuáles son, ¿no? Cómo resolver esos problemas y después, lo más interesante, eso es algo que hemos hablado con Andrés en el pasado, ¿no? Es que el financiamiento viene más sencillo una vez que se articuló la cadena de valor, ¿no? Una vez que tienes una cadena de valor articulada, los riesgos son menores. Porque ahorita lo que ocurre en el sector microfinanciero en general es que las cajas rurales no le prestan al agro. O sea, salvo una o dos que prestan más a ganadería, digamos, el agro es una actividad tradicional, es una actividad muy riesgosa, muy costosa, muy riesgosa, ¿no? Entonces Agrobanco está quebrado, digamos, de manera continua porque justamente hay mucho riesgo en el agro tradicional, ¿no? No es costoso en términos de monitoreo, en términos de riesgos, en términos de operativos, etcétera, ¿no? Pero una vez que está articulada la cadena de valor, ¿no? De hecho, llegamos al presidente de Agrobanco y a una caja rural al viaje, lo que vimos es que el financiamiento es mucho menor, porque ya tienes pues al comprador, tienes la asistencia técnica, entonces ya tienes una cadena bien articulada y es mucho más probable que haya entidades públicas o privadas que ofrezcan el financiamiento, ¿no? Pero creo que ha sido una respuesta larga a una pregunta que tenía dos partes, ¿no? Pero creo que va por ahí. Así logras insertar a MIPES en la informalidad. Y esto pasa, digamos, en el agro, pero puede pasar, no sé, en bodegas, ¿no? O en restaurantes, donde empresas tractoras, en este caso, son anclas, que son proveedoras. Pues podemos discutir el tema, pero ya me imagino que algunas preguntas más. Sí. No, de acuerdo, creo que era necesario aclarar la mesa, ¿no? Que no es una simple mesa donde se reúnen, más allá de una mesa ejecutiva, importante. Y creo que esta pregunta viene a colación, justo la hace Chacho Wu. Gracias por su exposición. Menciona, ¿cree que la empresa privada debe ser el motor para el cambio económico o es el Estado quien debe liderar el cambio? No, o sea, el que invierte y el que genera empleo es el sector privado, pues, ¿no? Obviamente, el motor es el privado. Lo que tenemos que entender es que no lo puede hacer solo. O sea, yo creo que en general, y eso lo pusimos con Pepe Gallardo en su momento, el 2013, cuando escribimos un libro que se llama ¿Qué se puede hacer con el Perú? ¿No? Un poco de manera, digamos, prematura, tal vez, ¿no? En el sentido de que todavía no habíamos tenido la experiencia pública, ¿no? Entonces fue un poco arriesgada, ¿no? Pero bueno, ahí digamos, no salió tan mal. Pero lo que dijimos en ese momento era que el Perú del 2011, que cuando escribimos el libro, no tenía la semilla del desarrollo económico, ¿no? Que la forma de crecimiento que teníamos no nos estaba generando estos círculos virtuosos de crecimiento de capacidad del Estado, de institucionalidad, etcétera, que son asociados a los países desarrollados, ¿no? Que podemos estar creciendo, pero que no necesariamente estamos encaminados al desarrollo, y eso, pues, en ese momento no se vio muy bien, en el sentido de que alguna gente sintió como una crítica al modelo, etcétera. Lo que más bien dijimos es, no, más bien, si no hacemos los ajustes ahora, después vienen los cambios radicales, ¿no? Esa es la experiencia que hemos visto. Cuando no queremos aceptar la realidad y queremos seguir avanzando en lo mismo, aunque ya no esté funcionando bien, ¿no? Es donde después vienen los cambios radicales, ¿no? Y en ese momento también dijimos que es natural que el sector privado, cuando vea a un Estado que no funciona, burocrático, ineficiente, dice, ¿sabes qué? No me estorbes, ¿no? O sea, la reacción natural del empresario que ve un Estado que no funciona es, ya, no me molestes, no me estorbes, ¿no? Pero es una reacción natural, pero en realidad
si lo ves bien, si tú eres una empresa minera, necesitas normas ambientales, laborales, ¿no? Que el Estado tiene que hacer. Necesitas trabajar a alguien que venga contigo a la comunidad. O sea, el sector minero necesita al Estado. No puede estar negociando únicamente como si fuera Estado en la zona de influencia, ¿no? Entonces, más bien, si bien la reacción natural, inercial, es que necesitamos que el Estado se ponga en lo que se llama knee-jerk reaction, ¿no? Se ponga al costado. La reacción ya más pausada, madura y creo reflexiva es que más bien requerimos un Estado que apoye al sector privado. O sea, que le ayude a resolver problemas, que haya, ¿dónde están? O sea, más asiático casi, ¿no? Que las políticas productivistas en general más exitosas están en Asia. O sea, me acerco y veo cuáles son tus problemas, cómo te ayuda a resolver estos problemas. No un Estado que solamente fiscaliza, que pone normas y pone, no solo viene la SUNAFIL y la SUNAT, ¿no? Sino más bien también es un Estado que es amigo, que ayuda, y lo que tratamos de hacer con los centros de innovación tecnológica, los CITES, es justamente eso, un Estado que acompaña. Entonces creo que el motor tiene que ser el sector privado, pero tiene que estar, para hablar de su potencial, necesitamos al Estado, ¿no? Y todos deberíamos poner como objetivo fundamental el fortalecimiento del Estado. Debilitar el Estado y hacer que el Estado se ponga al costado es simplemente una receta para mantenernos en el subdesarrollo y seguir involucionando. Entonces no debería ser el camino. De acuerdo. Interesante. Juan Alberto Villagómez pregunta, ¿qué medidas tributarias concretas propondría el MEF para fomentar la inclusión de las MIPES en las cadenas de valor? Eso habría que pensarlo, ¿ya? No, pero justamente estábamos conversando de regreso con Cabelica, bueno, con una persona muy relevante en estos temas, el presidente AGAP, Alejandro Fuentes, nos estamos en el auto juntos, y un tema es claro, que hay muy pocas empresas tractoras que trabajan, ¿no? Con pequeños productores, y en el agro mismo lo vemos pues que no hay incentivos, muchas prefieren la integración vertical. Entonces, un objetivo podría ser, ok, si más del 20%, el 25% de tus proveedores, ¿no? Son MIPE rurales, vas a recibir un incentivo tributario, ¿no? Creo que esa es una manera que podría, o sea, no puede ser solamente basado en que sean empresas con valor social, valor compartido, responsabilidad alta, ¿no? Especial. Tengo que hacer una empresa normal, le resulte rentable trabajar con una pequeña empresa, ¿no? Entonces creo que tiene que ver algo así como un porcentaje, por ejemplo, un porcentaje de la producción que se compra a pequeños productores, que recibe un subsidio que es creciente en la medida que no. Es una manera. Creo que también el Estado puede dar algunos créditos tributarios o financiar extensionistas, por ejemplo, ¿no? Dado que el costo de la asistencia técnica es costoso para para la empresa mediana ancla o grande ancla porque al final le venden un tercero, puede financiar a extensionistas, ¿no? Otra cadena fuera el agro digamos, bodegas, ¿no? Yo soy director de una de las empresas más grandes proveedoras de bodegas, ¿no? Y ahí hay mucho potencial para formalizar, digamos, en este caso la empresa ancla está arriba, ¿no? Digamos, 3 o 4 empresas le venden el 90% de los insumos que las bodegas, ¿no? ¿Cómo logras, digamos, si se puede formalizar mucho más y mejorar la calidad y productividad, en este caso de las bodegas, muchas informales, a través de un trabajo en el cual se puede incentivar, mientras más bodegas ayudas a formalizar, hay un incentivo tributario. Pero creo que el Estado tiene que generar los incentivos para que ello ocurra. Lo mismo va a ser en el sector forestal, un sector con el mayor, digamos, ha sido un poco frustrante porque es un sector con tremendo potencial en el Perú y que no lo ha logrado, digamos, dar el salto, ¿no? No hay, digamos, ya los productores grandes que han sembrado, eucalipto y pino, que es lo que más se ha sembrado en el Perú, han encontrado que tienen el nivel de productividad más alto del mundo. O sea, antes se habían sembrado 50 hectáreas, pero cuando siembras 50 hectáreas no dices nada, pero ya cuando siembras 5.000, 10.000 hectáreas en un solo, ¿no? Cerca, ya sabes si el cultivo es rentable, entonces, o el cultivo es productivo. Entonces, la productividad que se mide por crecimiento de metros cúbicos de madera por año, por hectárea, en el Perú es la más alta del mundo, comparable con algunas áreas de Brasil. Entonces, el sector forestal sí tiene un tremendo potencial, pero claro,
¿Cómo logras insertar a pequeños productores en esa cadena? Ahí tienes que tener nuevamente incentivos para que empresas grandes, medianas, compren de pequeños productores con un financiamiento, digamos, concesional, porque si vas a trabajar a 20 años, el pequeño productor va a requerir un financiamiento concesional. Y hay que apalancar, creo, la parte de financiamiento agrobanco público con garantías públicas o algún incentivo de financiamiento del sistema microfinanciero a pequeños productores, ¿no? O sea, creo que... Pero para mí, si la cadena no está articulada, el riesgo es mucho mayor. Por eso es que la parte de la articulación productiva tiene que venir acompañada, o tiene que ser como casi previa a la parte del financiamiento, con o sin garantías, ¿no? Pero por ahí creo que va los incentivos, tributarios de estas cadenas de valor. Conforme. Wilfredo Silva pregunta, ¿querer que un agricultor se vuelva acopiador, transportista, industrializador, comercializador, exportador es una propuesta común en las entidades estatales? Que haga ¿Qué todo. opina? Sí. ¿Qué opina usted al respecto? Sí, yo creo, una de las cosas que más pasa es el Estado quiere que el pequeño productor haga todo, ¿no? Todos quieren tener su packing, ¿no? Hay que hacer su planta en packing. Sí. Cuando el packing es muchas veces lo que quiebra a una empresa. Cuando un pequeño productor invierte mucho dinero, y eso lo vemos en el agro, un pequeño productor de 10 hectáreas o 15 hectáreas, digamos, o sea, un grupo, ¿no? Obviamente los pequeños productores en la sierra tienen en general 1 o 2 hectáreas, ¿no? Son pequeños de verdad, ¿no? Algunos media hectáreas, ¿no? Pero lo que hemos visto es productores pequeños, asociaciones que hacen su packing, ¿no? Ya, esa es una, casi siempre invierten mucho dinero y no tienen espalda para financiarlo. Cuando tienen un problema agrícola, simplemente pierden el packing y digamos, los campos, ¿no? En el caso de eso pasa en las empresas medianas, digamos, de 15, 20 hectáreas en Lima, donde vemos a muchos que se entusiasman con el packing y hacen las cosas demasiado temprano, ¿no? En el agro, en la pequeña agricultura, la mayoría de gobiernos regionales también quieren inducir siempre al packing, ¿no? Entonces, pero el packing requiere una escala. O sea, para poder ser rentable, no sé, estás en Moquegua, hablamos del caso de Moquegua, ¿no? Para poder ser rentable el packing y poder tener las certificaciones y todo lo requerido, necesitas pues un nivel de escala mucho mayor al que está en la región. Entonces nunca vas a poder sostener un packing y hacerlo rentable. Por eso las empresas que compran maquilan en Arequipa, en Ica o en Tacna, ¿no? Porque tienen más escala. Entonces creo que el packing habría que verlo como al final, cuando ya tienes una escala suficiente, ¿no? Y claro, hay esta idea que hay que integrarse en toda la cadena, ¿no? Y creo que esto es un paso, pues, o sea, primero, para mí, lo que puedes ver es pequeños productores integrados en una cadena de valor con una empresa tractora de la cual aprenden. Después de un tiempo, tal vez, ¿no? Arman una asociación y hacen, ¿no? Tal vez algunas actividades, procesamientos primarios, ¿no? Más sencillos y van viendo, pues, qué se puede hacer, ¿no? Yo creo que no hay una receta, no hay una receta universal, ¿no? El problema es que quieren, ¿no? Hay que hacer, todas tienen que ser cooperativas, todas tienen que ser asociaciones, todas tienen que tener su packing, ¿no? Creo que hay que ver, a veces la asociativa vertical funciona mejor, a veces la horizontal funciona mejor, a veces hay que darle algo de valor agregado, ¿no? Porque si, no sé, si estás en la quinoa, ¿no? El productor es un grano, digamos, es no perecible, entonces no te diferencias tanto más, es un commodity, ahí hay que darle valor agregado a la quinoa, ¿no? Etcétera, ¿no? En otros casos el producto fresco es lo que te pide el mercado. Entonces, creo que siempre el problema es que a veces el Estado trata de inducir algo, o sea, digamos, inducir algo que no es natural. Lo que quiere es apalancar lo que hay y ver cómo ayudar a que lo que hay y existe se potencie mal. Pero no puedes ir contra la demanda y contra el mercado. Creo que es el gran problema que tenemos a ver, ¿no? Es que posiblemente un Estado que sí hacer cosas que están divorciadas de la realidad productiva. Y vienen ciertas frustraciones de los Claro. pequeños productores, ¿no? Claro, porque pues claro, después Así es. Sí. José Claros, nuestro gerente general, pregunta, ¿qué opinas de la famosa segunda reforma agraria? ¿Deben darle los lineamientos para que se enfoque en la diversificación productiva para que tenga éxito? Yo creo que, Andrés, comenzaste con una palabra clave que es, después vienen las frustraciones. Y creo que el gran problema de hablar de esta reforma agraria es eso.
es que creo que no está bien diseñada, no está bien pensada, creo que no realmente refleja los problemas productivos que hemos hablado acá, y lo más probable es que termine en una, evidentemente, en otra frustración. O sea, si FAEAGRO no ha funcionado, ¿no? Darle más plata no sé que funciona. O sea, si has colocado 10%, ¿por qué darle más dinero va a funcionar? ¿No? Si el Fondo Agroperú, claro, a 3,5%, yo le doy más dinero al Fondo Agroperú, pero eso no es una reforma, ¿no? Lo que está haciendo es empaquetar cosas que no han funcionado bien sin realmente tener una visión productiva, productivista de los temas, ¿no? Yo creo que hay que pensar mucho más en esos términos de cadenas de valor, de trabajo, de articulación del ecosistema a nivel territorial, ver los problemas, ¿no? Más que es un anuncio de dinero, 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 ¿no? O sea, empaqueto lo que hay, le pongo más plata y digo que es una reforma agraria, ¿no? Es la verdad, o sea, el Perú no se merece esto. Jorge Castro menciona, muchas gracias por tu exposición, estimado Piero. Mencionaste en la exposición que ha habido ejemplos de programas del Estado que han tenido éxito en el tema de integración de pequeños productores en las cadenas de valor productivas. ¿De qué programas estatales se trata? No. Lo que hemos visto es que están empezando a ver a ciertas articulaciones de cadenas de valor y estamos viendo aprendizajes, lo que mencioné en la parte en Moquegua, estamos viendo el yacón, ¿no? En la zona de Huánuco, estamos viendo la articulación con el jengibre, ¿no? O sea, trabajando, digamos, y la propia Eurideas, no todo lo que hace Eurideas está malo. O sea, hay cosas que estaba haciendo que estaba funcionando relativamente bien. Creo que son ¿no? Y de hecho, todo lo que ha hecho el SENASA en general, una buena parte de lo que ha hecho el SENASA ha sido bastante bueno. Entonces, lo que he dicho es que lo que hemos visto, la experiencia reciente, y no tanto, es que cuando el Estado tiene un chip distinto puede ayudar a hacer cambios. Y de hecho, lo que hemos visto por ejemplo, con los langostinos y la mesa acuícola, en el trabajo de inserción al mercado, de apertura del mercado chino, hace un ejemplo de este trabajo público-privado que te ayuda a insertar a más productores y a vender a más, ¿no? Entonces, lo que digo es que creo que hay suficientes ejemplos que muestran que en estas articulaciones de cadenas con un Estado que trabaja de una manera distinta y en conjunción con el sector privado, puede hacer las cosas bien. Obviamente, si el Estado hiciera las cosas bien, no tendríamos los problemas que tenemos, ¿no? Correcto. Sí. Augusto Chong pregunta, hay mucho que hacer para ser un país productivo. ¿Este gobierno o alguien tiene liderazgo para llevar a cabo alguna de estas propuestas que has planteado? ¿O perdimos 10 años? 5 de PPK y 5 de Pedro Castillo. Creo, por un lado, digamos, el ministro Frank en general debe ser el ministro de Economía que más interés ha tenido en los temas productivos, productivistas, o sea, antes de ser ministro. Los ministros de Economía en el Perú tienen poca formación en temas productivos, en general son más macrofinancieros, ¿no? Los temas productivos les resulta ajenos, ¿no? Son como otras cosas, ¿no? Lejanas, ¿no? La economía en general es bastante amplia y son más macroeconomistas, y estos temas de desarrollo son más microeconómicos, ¿no? El ministro Franke da la casualidad que es, o no sé si es casualidad, pero bueno, da la coincidencia, que es muy seguidor de Dani Rodrik, profesor que mencioné, y que es el impulsor de la política industrial moderna, de alguna manera, ¿no? Entonces creo que si hay alguien que puede liderar este esfuerzo, es el ministro Franke. Creo también que una serie de razones bajo su control o no hacen que no, digamos, este trabajo requiere un MEF mucho más, un MEF que ronque, como se dice, ¿no? Un MEF que esté más líder dentro del gobierno, ¿no? Y creo que veo un MEF demasiado respetuoso. O sea, es un MEF que en realidad no debería dejar que esta segunda reforma agraria pase como está, porque están desperdiciando ¿no? Recursos públicos. Entonces, tiene potencial, pero hasta ahora no hemos visto
O sea, creo que es un MEF que tiene que meterse más y para que realmente pase. Gracias, Piero. La última pregunta, porque ya nos hemos extendido y creo que es importantísimo también respetar un poco el tiempo. Pregunta, gracias por la exposición. ¿Cuál sería el rol de las cooperativas, justo que hay muchas presentes, y la importancia de la cadena de valor y su financiamiento? ¿Las cooperativas de ahorro y crédito o las cooperativas productivas? Sí. Debe ser las de ahorro y crédito, ya que toca el tema de financiamiento. Ya. No, me parece fundamental, ¿no? O sea, creo que un tema que tenemos en el Perú es que la banca, digamos, grande, tiende a tener, digamos, digamos, no está particularmente interesado en los pequeños y medianos productores, en las micro y pequeños productores, en las cadenas de valor, ¿no? Entonces creo que no solas, porque creo que o sea, no se puede hacer solo, pero creo como parte de esta articulación de cadenas productivas, me encantaría que hubiera, y hay, pero puede haber más incluso, ¿no? Cooperativas que están, ¿no? Que trabajan, digamos, de manera articulada con los actores. A mí, por ejemplo, una de las cosas que yo he visto tiene mucho sentido que donde haya articulación de cadenas productivas se acerque el sector financiero, microfinanciero, cooperativas en general, a apoyar y cerrar esa brecha, porque ya los riesgos son acotados, ¿no? O sea, nuestro es un esfuerzo que no puede liderar en general una cooperativa, aunque Abaco lo hace con, ¿no? Piscifactoría de los Andes, ¿no? Como bien sabemos, ¿no? Pero en general una vez que hay cierta articulación, creo que la cadena, la cooperativa puede ser muy interesante porque a la gente siempre le falta tecnología y plata, ¿no? Cuando tú le pegas a un pequeño productor, ¿qué necesitan? Siempre es, ¿no? Asistencia técnica y financiamiento, ¿no? Pero tiene que ser casi en orden. O sea, primero casi es la asistencia técnica, ¿no? La articulación productiva y después el financiamiento. Ok. Muchísimas gracias, Piero. Creo que muy, muy interesante tus respuestas y gracias por la confianza que has tenido con Abaco, gracias por la confianza de poder trasladar de manera sencilla, simple, súper clara todas tus inquietudes y poder responder todas estas preguntas que creo que han sido, o sea, que no haya sido demasiado muy importantes. Gracias, verdad, Piero. Muchísimas gracias. ¿Ah? Sí. Muchísimas gracias a todos por su atención y su tiempo. Muchas gracias. Sí.